yo Sí. puedo contar algo. Dale. Cuente. A ver. No voy a decir la barbaridad, era chiquita y la escuchaba, porque no es así, no era Apa. chiquita, Podría haber sido. pero no es así. Tampoco tan. Pero. Era joven Ah. y yo escuchaba la buhardilla y estaba absolutamente enamorada de esa voz, de la forma de hablar, de la manera de expresarse, de la dulzura. Era mi referente, fue mi referente toda la vida, la señora Susi Thomas. Y vos sabés que es así. Siempre me demostraste mucho cariño y yo lo agradezco muchísimo. Tu perfil digamos, de cuidado al aire, evidentemente referencia a aquella época. A vos, a Susi Thomas. Y también tenés trato, o has tenido Bienvenida. trato con Me ha Vicky. sufrido. ¿Por qué? La Vicky me ha ¿Por sufrido. qué? No, yo- Lo a peor ver. de mí ha tenido ella. Si hay algo que no debemos ser en los medios de comunicación, sabemos que es autorreferenciales. No vamos a pero en hacerlo. este caso, uno Sí. puede hablar de que uno ha sido alumno en todos los términos, porque uno dice, bueno, vamos a invitar a las mujeres que son importantes en los medios, En los medios de comunicación. en este marzo, Ujú. lo femenino al micrófono y en el periodismo, y no podía faltar Susi Thomas, que aparte de que es, como decís vos, una de las mujeres maravillosas del micrófono, también es una maestra en todos los términos. Mira, vos Digo, docente, maestra y aparte formadoras y abridora de las que hacen así con la llave, track, 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 y traben la puerta para salir a jugar. Hay que decirlo eso también. Lo anoté, me tomé el trabajo de Sí. anotarlo, porque no sabía, por ejemplo, Sí. algunas de las tantas cosas que ha estudiado y que ha aprendido Susi. Bueno, locutora lo sabemos todos, conductora radial Sí. también, profesora en letras, eso Sí. lo supe. Sí. Cuando yo comencé a entrar a trabajar en LT9, en la FM, estabas terminando tu carrera. Es verdad. Diplomada en gerontología, no se me ocurrió nunca, Susi. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto tiene que ver un poco con la historia de que cuando llaman a la gente de la prehistoria de los medios, como es mi caso, siempre Sí. la imaginan Te seguimos, la imaginan con mucha producción para mostrar de lo que hizo. Y muchas veces también es interesante abrir las puertas para las mujeres que vienen, para que sepan qué quedó por hacer. Porque si saben qué le quedó por hacer a la vieja, saben cómo abrir el ojo para cuando les toque. Tal cual, sí. Sí. Yo estaba haciendo un programa antes de cumplir los 65 años que se llamaba Palabras Mayores, para adultos mayores. Exactamente. Y yo pensé, bueno, mis conocimientos hasta dónde llegan para tratar a los adultos mayores sin decirle abuelos. Para tratar los temas de los adultos mayores que incluyan la mayor variedad de enfoques posibles, para poder conectarme con la gente que en Argentina sabe sobre adultos mayores, los que han escrito, los que los han tratado. Entonces pensé, no, yo me tengo que capacitar. Entonces, a los 63 años, en la Asociación Médica Argentina, encontré la carrera es una diplomatura en gerontología. Así que viajaba a Buenos Aires todos los meses, tomaba las clases online, después iba, daba los exámenes, 2 años. Cuando terminé, me levantaron el programa. No te puedo creer. Entonces, chicas, recuerden, cuando lleguen los 65, tienen que haber trabajado ya. Yo trabajé poniendo el cuero en una etapa en donde Sí. las mujeres no conducían, por ejemplo. Sí. Eso me lo podés anotar. Ahí. Ahí está, Un eso lo tilde. hizo. Eso Sí. lo hizo. Armó algo reconocido internacionalmente, los oyentes de Gran Corazón, la asociación. Eso lo hizo. Está bien. El banco. Pero cuando cumplió los 65 y se quedó sin carpeta publicitaria, ¿pudo seguir trabajando en los medios de Santa Fe aún habiéndose preparado? No.
chicas, tarea. No, es así, Susi. Es así. Sí, es así. Y es triste. Y te digo más. Y es A los triste. 65 años, una mujer que es corredora, por ejemplo, Sí. probablemente haya que dejarla de lado, porque a los 60, si es tenista, y no sé. Pero si usa esto y se capacitó hasta el año pasado Sí. para hacer lo mejor que podía en lo que estaba haciendo, ¿la dejas de lado porque cumplió 65 años al día siguiente? Eso es maltrato. Es maltrato laboral. Es maltrato laboral. Entonces, digo, ya que vine a decir algo, lo digo. Claro. Por favor. A ver, Estamos a ver. para algo me llamaron. Por ¿no? favor. Susi, aparte, Ustedes me es dijeron re que yo interesante abría traer puertas. esto porque Esto es abrir puertas. porque si no parece como que las problemáticas si no son únicamente de las mujeres, las jóvenes, las No. infancias, las niñeces y demás y los espacios de madurez y más en los espacios laborales, aun cuando son mujeres consagradas como Susi Thomas, siguen siendo virulentos, siguen siendo machistas, siguen siendo... Hay un montón de términos que El no podríamos... viejismo, mi El amor. Sí. El viejismo. Ese es el término que se aplica a lo que sucede con las mujeres que cumplen cierta edad. Y no con los hombres. No con los hombres. Porque las canas le quedan fantásticas a ellos, pero Claro. a nosotros nos hacen Cruella de Vil. Sí, es así. No, nos hacían, perdón. Si vos buscas ahora, les convido también a los televidentes y a las y a la audiencia. ¿Que se volvió buena Cruella? No. Cruella no, porque es un personaje de fantasía. Pero hay mujeres reales súper interesantes que han armado redes, escúchate esta, que se llaman The Silver Sisters. Búsquenlas en las redes. Ah, The Silver Sister, las hermanas de plateadas, plata o claro. plateadas, donde justamente Referencia al hay pelo. de todas las edades donde empiezan a mostrar sus cabellos grises, para desmistificar también esto del viejismo o que estamos viejas o que somos modelos que ya no servimos para nada. Sí, además, digamos... O que ya está, ya si estamos vamos, como... si vamos a hablar del tema de las viejas, Sí. de lo que no se habla es de sexo. Por ejemplo, Ese es un tema que en gerontología se habla muchísimo. Muchísimo. voy a emularla a Y la no. Pechu. ¿Las viejas no cogen, Susi? No, sí, las viejas cogen, pero no lo pero lo dicen. Me pueden, encanta pero no- cómo dicen cogen Sí. Susi, le queda pero mejor no que a vos, pueden- te digo. Pero no pueden decirlo. Claro. Es más, las viejas necesitan que una vieja un poco más, ¿viste?, más preparada para decirlo, les dé permiso para masturbarse, Por ejemplo. por ejemplo. Porque no saben dónde les queda el clítoris ni para qué lo tienen. Un GPS urgente O sea, por acá. Si vamos a hablar a esta hora de la noche, Podemos, estamos digamos, en horario de... digámoslo todo. Susi, No, en serio. ¿y qué estás haciendo ahora? Estoy juntando fuerzas. Ok. Escribo mucho, leo mucho, colaboro Siempre con mi leíste mi familia colabora conmigo. Mi familia son mi hija y mi nieto. Y bueno, ella me enseña muchísimo a mí sobre todos estos temas también, porque yo puse el cuero en mi época para lo que había que afrontar en mi época, pero ella lo está poniendo ahora para lo que hay que afrontar ahora. Y es cierto que los colectivos de mujeres están trabajando bien, muy bien, y eso es una gran ventaja y un gran aprendizaje de las mujeres que las felicito. No Las- existían esos colectivos cuando nosotros empezamos. ¿eh? No existían, claro que no, claro. No estaban ni en mente. No, sí es cierto. ¿Qué, cuánto crecimos o cuánto mejoramos o no sé cómo calificarlo en estos últimos, te diría, ¿Cuánto aprendimos a luchar? en estos últimos ¿Y de qué 30 modo? años? Sí, Solas no se Sí. puede, es imposible. solas no se puede. Son luchas perdidas. Contanos cuándo empezaste. Acá en Mar del Plata. Cuando empecé, ¿Te acordás? sí, lo que pasa es que hay como muchas etapas, porque yo me fui del país en la época de la primera dictadura, entonces de la primera etapa de la dictadura. Entonces es como que tuve una previa y después cuando volví retomé. Eran momentos en donde no había un ISER, cada una se hacía como podía y en esto de
de declarar qué cosas se pudo y qué cosas no se pudo hacer. Por ejemplo, si yo tengo que tomar algo como referencia de algo en donde yo no pude estar a la altura de las circunstancias, fue cuando la Negra Ramos, el cita. Sí, sí. Yo tenía 20 años apenas recién cumplidos y me cargaron el programa y yo no pude decir que no. Yo aprendí de ella, por ejemplo, le llevaron la hija, ¿no? A Elsa Ramos le llevaron a su hija y ella seguía haciendo el programa de radio. Esto lo he contado varias veces. ¿Qué aprendí yo de ella? Ella, cuando la luz roja se cortaba, se iba a un rincón y lloraba, pero lloraba desconsoladamente, se sacaba toda la pena de encima. Cuando la luz roja se volvía a prender y volvía a salir al aire, como había que hacerlo profesionalmente. Esa entereza me quedó, todavía hoy la tengo, o sea, no la he podido empardar, en mi vida lo voy a poder hacer, porque no sé lo que es que te quiten un hijo. Y ella sí. Pero en ese momento también tengo que poner sobre la mesa el miedo que teníamos todos. Y cuando me dijeron, la sacaron del estudio y me dijeron, seguí con el programa, y yo seguí con el programa. No estuve a la altura. Tendría que haber podido tener los cojones de levantarme y decir, no señores, el miedo, el terror, el sistema que estaba dentro de la radio, compañeros que... Sí. Y otros que nos mirábamos. No saben lo que era trabajar en ese momento en la radio. No sé si es posible hacer un traslado del terror que se sentía, digamos. Lo que pasa es que nosotros, los que somos ya viejos, vivimos la primera dictadura, la de Onganía. Sí. Yo tenía 6, 7 años cuando empezó, pero la vivimos. Entonces estábamos como que creíamos que esto, al principio creíamos que esto iba a ser algo... Más o menos así. Como aquello. Un abismo. Y fue un horror espantoso y no teníamos herramientas para pararnos. La gente joven que estaba en los medios no teníamos herramientas para enfrentar como se tendría hoy una situación así. Y realmente el miedo nos dominaba. Y escribíamos en ese libro de actas cada cosa que decíamos y cada cosa que hacíamos. Nos grababan. Y teníamos la lista de todo lo que no podíamos hacer y todo lo que no podíamos pasar. Nos grababan. Un horror. El control estaba dentro también, digo. Exacto, ese es el punto. Sí, mi amor, estaba dentro. La obsecuencia estaba dentro, Estaba los en dirigentes todos de cada medio. Estaba dentro, estaba afuera. Sí, sí. Una noche yo hacía apertura en la radio, entraba a las 5 de la mañana, así que salgo de mi casa y se para un señor al lado mío y me mira y yo... me debe haber visto la cara de terror que yo tenía, esperando el colectivo a esa hora de la madrugada de noche en calle San Jerónimo. Y me mira y me dice, no te asustes, si yo sé quién sos vos. Vos vas a abrir la transmisión a la radio, quédate tranquila, yo estoy por la redada de anoche del departamento aquel. Más miedo te da todavía. Más miedo. Ir a Paraná a hacer el programa. Yo hacía en el ET14 un programa que se llamaba Los Especiales de Franja Amarilla y era de noche, tarde, y volvíamos acostados así en los asientos y por ahí sentías algo frío acá. No. Y hacías así y te bajaban todos del colectivo, te revisaban los bolsos y demás y tal. Y cuento 2 huevadas que me pasaron a mí y no me pasó nada. El tema era, ¿por qué la gente grande como yo no va a los actos del 24? ¿Por qué? ¿Por qué va la gente joven y los sobrevivientes? Porque tenemos vergüenza. Culpa, ¿no? Algo de culpa. Lógico. ¿Por qué no estuvimos a la altura los de mi generación? O sea, fue un golpe militar, pero fue un golpe cívico también, cívico-militar. Entonces, yo creo que en vez de venir hoy a decir todo lo que hice, tengo que venir a decir un 24 lo que no pude. Y es eso.
Yo me acuerdo de los 100 para seguir viviendo con Ricardo Molinas, el viejo Molinas, que era un capo, y el esfuerzo que hizo toda esa gente en ese momento para crear conciencia, para generar un caldo de cultivo en donde después ustedes pudieran pararse más firmemente y decir las cosas como las dicen hoy, como las pueden decir hoy. Pero en aquel momento yo me cagué. Y mirá que enfrenté cosas, muchas cosas enfrenté, solita. Tengo para decir, pero hoy 24 sobre este tema, mi generación, lo que debe. Quedamos todos. Gracias. Gracias porque Gracias. esa sinceridad y ese reconocimiento es necesario también un 24 de marzo. Yo, a esta edad, y fuera de los medios, tengo que poder decir la verdad. Si no, no vale la pena abrir la boca. Qué bueno que no te sigas cagando, Susi. Gracias. Gracias a ustedes. Sigue siendo mi ídola.